Sí. Solo vamos a contar que quisimos salir a Capital, Solo vamos a contar eso. dimos muchas vueltas, pues no había lugar para estacionar, por Palermo creo que era, Sí, paramos eso. y no se pone que estuvimos media hora dando vueltas, estacionamos, manejabas vos, Manejaba yo. estacionamos y como que ninguno quiso bajar del auto y nos tiramos una siesta en Capital a las 3 de la mañana en el auto. Íbamos a ir a Niceto. Sí. Y nada, nos dormimos y, no sé, media hora y volvimos a Quilmes. No. Y volvimos, de casualidad llegamos por encima Sí. grave. Pasaron Estábamos todos dormidos. pasaron cosas. Pasaron cosas del medio. Che, ¿me puedo sacar los zapatos? Sí, dale. Da bueno. Lo que sí, ponele un toque más al medio del micrófono. Ok, ¿Entendés? Más. Tuki, ahí vamos bien. Y ahora ya me cansé de esta anécdota. Buah, flaco. Metele. Dale. Bueno, bienvenido. ¿Está bien? Bienvenido. Sí, sí. Bien. Bienvenido. Estamos en el tercer episodio, capítulo, edición de este programa, Ahora en la Ventana. Bueno, no voy a hacer como mucho hincapié en quién sos. Quiero que me cuentes vos, como te presentes como quieras. Y a lo largo de la charla vamos a ir como vislumbrando por qué estás acá, digamos, qué es lo que haces y todo. Pero que me cuentes vos, re tranqui, quién sos, qué haces, qué te gusta, cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo... Lo pensaba, ¿viste? No, tengo un nombre muy largo y nunca me gusta decirlo todo, así que me llamo Juan Martín Ok. o Juan Choripán. Y soy diseñador de imagen y sonido y poeta y militante peronista. Nada, eso creo que es un poco lo que sintetiza quién soy. No sé, ¿puedo profundizar en eso? Ok, no. ¿O no? Si querés profundizar en alguna de las cosas que dijiste, sentite total libertad. No, sí, eso, o sea, como creo que si me defino como, esas son como las tres categorías que me definen, creo, como diseñador, poeta y militante. O sea, son como mis tres caras de lo que hago y me gusta hacer. Ok. ¿Y cuál es la cara más reciente, por así decirlo, con la que te identificás más ahora, hoy en día, digamos? Siento que las tres es como que están como siempre en relación. Como no sé si es como que un día soy un diseñador, un día soy poeta, un día soy militante, sino que siento que las tres es como que se relacionan entre sí y como que en cada cosa que hago siento que de alguna manera aparece lo otro, ¿no? O sea, no sé. En la poesía quizás como que siento que aparece como una parte política, quizás no siempre de manera explícita, pero sí hay como una cuestión política de tener una intención de que con lo que escribo también que haya algún tipo de cambio o transformación. Y siento que como lo más transversal siempre es como la cuestión del diseño. Como que es como como lo que estoy más formado, digamos, ¿no? Como que un poco siento que mi cabeza está seteada en diseñar, como en ser un diseñador, en el sentido de poder proyectar las cosas que quiero hacer y poder diseñarlas y como que sucedan también. Pero sí, siento como que en las tres cosas lo que está siempre presente es como algún tipo de intención de, bueno, buscar alguna transformación de algo. Para mí es como, no sé, como lo que pienso. Como si hago algo, me gusta que impacte de alguna manera en otra persona o en la realidad y que no sea como solo hacer por hacer. Ok. Que es
súper interesante como eso de... Yo creo que todo lo que nombraste es como que es un proceso interno y súper externo, porque es como, no sé, la transformación es con vos y con tus procesos y a su vez para la afuera y para lo que te rodea, entonces es como una construcción, pero súper eh, integradora en general. Eh, ¿Hace mucho escribís? Eh, o sea, siempre me gustó escribir, como ¿Mm? desde chico. Chico, ¿qué edad? Chico, tipo primaria. Ok. Me acuerdo que tipo, en el colegio siempre había como concursos literarios y siempre participaba. Y hasta me acuerdo una vez que gané porque no había participado nadie más en la escuela. Tipo John Jabalina. Claro. Aclaración, con Eh, Juanma fuimos al colegio juntos. sí. Eh, Como que siempre me gustó mucho como escribir y, o sea, no poesía, sino como escribir y contar historias. Me gustaba como contar historias. Eh, Siempre fui así medio fantasioso. Eh, pero nunca fui de chico como muy lector. O sea, nunca fui como un gran lector. Eh, entonces era como que siempre me faltaba como eso, digamos. O sea, Ujú. hoy por hoy, como lo que pienso es que para escribir hay que leer, como es medio la base para mí, eh, que es un poco como funciona, no sé, tipo la alfabetización, o sea, primero aprendes a leer en la escuela y después aprendes a escribir. Eh, entonces como que siempre escribía, pero medio como por puro instinto, por puro como contar historias, pero siento que recién cuando empecé a leer, eh, como tener el hábito de la lectura, interesarme más por la lectura, siento que ahí fue donde pude también como desarrollar mi escritura y que no sea solo escribir porque sí. Eh, y puntualmente poesía, eh, empecé más que nada en 2018. Eh, Como que ahí empecé como a meterme en el mundo de la poesía, que para mí era re desconocido. Eh, Como que en mi casa nunca fue una casa donde había muchos libros literarios, digamos, eran todos manuales de medicina. Eh, entonces como siempre me acercaba a la literatura, no sé, por lo que leía en la escuela, que muchos libros me gustaban, pero eran casi todos novelas o cuentos. O sea, no tengo recuerdo de haber leído poesía en la escuela o en la secundaria. Eh, pero a partir de 2018 fue como, ok, está la poesía y no es solo la poesía esa tradicional, que quizás como lo que te llega de la poesía, ¿no? Como, eh, no sé. ¿Qué estaba pasando en 2018? Digamos que te empezaste a meter en la poesía en tu vida. Em, por un lado, me acuerdo que en la facultad yo estudié diseño de imagen y sonido. En una materia eh, vimos videopoesía, ¿no? Como un acercamiento a la poesía desde ese lado, que me pareció súper interesante. Y por otro lado, una amiga eh, me, me dice, una amiga de la facultad me dice, eh, ¿conoces a Mariano Blatt? Y le digo, no. Y ella saca un libro y me lo da para que lo ojee. Y ahí fue como, bueno, como no sé, se me voló la peluca, tipo mal. Y me acuerdo que llegué a mi casa y lo googleé y leí poemas que estaban en internet. eh, y después me regalaron el libro, que es este libro. eh, y eso fue como nada, la puerta para mí de entrada a la poesía, como a interesarme por eso. Y como a conocer, como enterarme de que existía esta poesía que no es la poesía tradicional, clásica, eh, no sé, Lorca, Coelho, o sea, no era como ese mundo. ¿En qué difiere? O sea, es poesía contemporánea, no sé, es como verso libre, no es tan, eh,
Puedo leer si quieres un poema de este libro, Re. como a modo de Re. ejemplo, que lo leí el otro día, que me parece que es como gracioso. Che, me tirás un chipá porque Dale, voy. no llega. ¿Querés un mate? Dale. Me mata porque los dos estamos en medias y se puede llamar tipo medio en la ventana. Ahora con medias. En medias. No sé, este poema, tiene como lo muestra como, para mí, como que se vea. Ok, re cortito. O sea, esto, por ejemplo, Ok. ¿no? Y es: a todos los chicos con los que estuve alguna vez, gracias, perdón y wow. Y eso es un poema. Ok. Entonces, nada, como que abre muchas preguntas. O sea, como la poesía contemporánea es como el arte contemporáneo, como no hay una única forma de eso, no hay una única forma de poesía. Como qué hace que algo sea un poema o no, como muy... No sé, tampoco quiero como profundizar en eso al 100%, pero es como, no sé, si la persona que lo escribió dice que es un poema, es un poema. Ok. Como creo que esas son como las reglas de la poesía contemporánea. Como si yo digo que es un poema, es un poema. Puede estar escrito en verso, en prosa, puede ser un verso, dos versos, puede estar separado en estrofas, puede estar escrito con puntos, con comas, puede estar escrito todo de corrido, puede estar escrito todo en minúscula. O sea, como que la forma se abre, tipo, es Exacto. más amplia Sí, y no hay, digamos, una estructura que tenga que seguir sí o sí un poema, como tal vez la poesía más antigua, sí, que la define poesía solamente por seguir esa estructura. claro. Ok. Ok. Em, Hay algo de la poesía en general y que siento que lo que acabas de leer como remite un poco a lo que te voy a preguntar ahora, que es que, viste, generalmente la poesía remite como capaz a un pasado, como hay algo de melancolía que está generalmente presente en lo poético, en la poesía. Em, ¿Cómo sentís vos que ese pasado, eso melancólico, ayuda al presente, a quien escribe y a quienes leen como en el momento presente? ¿Se entiende a lo que voy? Sí, Es un poco... creo. Sí. O sea, no siento que siempre sea melancólico. Ok, eh, o sea, creo que la poesía puede no ser como melancólica. bien. De hecho, me gusta la poesía que no es tan melancólica. Aunque creo que lo que yo escribo sí lo es. Sí, o sea, sí siento como que... de nuevo. Ok, vamos de nuevo. Mi pregunta es, no sé si es tan específica, capaz da lugar a esto, a como a divagar un poco en Dale. el pensar. Generalmente la poesía remite un poco al pasado, o a Sí. algo que quedó atrás, a algo que cesó, algo que es una presencia-ausencia de alguna manera, como que está ahí, Ok. pero no está en el presente. Bien. ¿Cómo sentís como poeta que eso, al hacerlo carne, al hacerlo escritura, al hacerlo lenguaje, ese pasado, eso que ya cesó, puede ser, no sé, del día de ayer, ¿entendés? No digo Sí. que sea tan anterior. ¿Cómo sentís que eso repercute en la forma de vivir presente como para el hecho de decir esto está atrás y la forma en la que yo lo expongo me hace sentir mejor? O no sé, Sí. supongo que el poeta, estoy hablando desde la ignorancia, o sea, yo escribo, pero no escribo de una manera como de dedicarme a eso y siento que tal vez la persona vos que te dedicás a escribir, que
que juega un rol muy central en tu vida, la escritura, y más la poesía, ¿cómo sentís que eso te, no sé, Creo que lo entendí. te lleva a exponerlo, a ponerlo en palabras y a trascenderlo, por así decir? Hay algo de eso, Sí, ¿no? entendí. Sí, o sea, creo que tiene que ver con la poesía y como con el lenguaje en general. Y yo siempre como me pasó algo muy, muy particular, como que tuvo que ver un poco con una casualidad, creo, o no tanto, que es que cuando empiezo un taller de poesía, o sea, con Flavia Calice, que es como mi maestra, digamos, de la poesía, yo lo siento de esa manera, en el mismo momento, o sea, literalmente en febrero de 2019, que empiezo un taller con ella, arrancó terapia, por primera vez en mi vida. Eh, y ahí siento que como que fui construyendo como una relación como bastante particular entre como mi terapia o el psicoanálisis y la poesía o lo que escribía. Y creo que tiene que ver con lo que vos decís en el sentido de que en ambos casos creo que como lo que sucede es como que uno, como que al nombrar las cosas o al nombrar situaciones, eh, es como que uno puede, como que uno objetiviza eso en el sentido de que lo vuelve un objeto, digamos, ¿no? O sea, como lo que yo siento lo puedo transformar en un poema o en algo que está escrito y que se desprende de mí de alguna manera, ¿no? Que yo puedo tenerlo acá enfrente y me permite también, justamente como lo que sucede en el psicoanálisis, como analizarlo, ¿no? Como que puedo verlo desde otra perspectiva, puedo moldearlo, se vuelve algo que de alguna manera puedo controlar y no tanto. Como creo que también ahí hay un juego, ¿no? Como entre como que a veces uno cree que puede controlarlo y no sucede tanto de esa manera, pero sí esa distancia que uno puede poner con las cosas es lo que le permite, eh, eh, nada, que pueda como manejarlo de una mejor manera, ¿no? Como me voy por las ramas, a cualquier No, cosa, re. no importa. Pero, por ejemplo, un ataque de pánico, siento que es como algo que de repente se te viene encima, ¿no? Como una ansiedad, un miedo, lo que sea, que es como si se acercara demasiado y ocupara todo lo que ves y no solo ves eso, ¿no? Como un negro total. Entonces siento que cuando uno, tiene que ver con que uno no puede como poner, como dimensionar eso, ¿no? Como está tan cerca que uno no puede dimensionarlo. Entonces, como si uno se aleja eso, si uno puede como alejarse de eso y mirarlo desde otra perspectiva, eh, puede como controlarlo o darle una dimensión más real. Entonces siento como lo que vos decías de la poesía, siento que quizás va un poco por ese lado, ¿no? Como, eh, no sé, como poder escribir y hablar de esas cosas. Eh, poder, eso como separarse de eso, de esa como, ese hecho pasado o lo que sea, eh, y también como atravesarlo. Eh, como que siento que un poco, como que no sos el mismo cuando empezás a escribir el poema que cuando lo terminás. ¿Por qué? Porque justamente como que siento que estás como como en esa escritura, estás como atravesando algo. Como cuando lo decís, como que ya el hecho de poner en palabras eso que estás poniendo en palabras, eh, no sé, es como que siento que estás como atravesando eso que estás escribiendo. Como que no estás en el mismo punto que, que cuando lo empezaste a escribir. Es como eso, como algo que ya soltaste, que está fuera de vos. Ahí va. No sé, Ok, re. un delirio. No, está buenísimo. O sea, de hecho creo que hablando en sí capaz del análisis, tanto análisis de algo como en psicoanálisis, hay una distancia Claro. de uno.
pero uno habla de uno, ¿no? Como Mm. cuando uno hace algún tipo de terapia es como llevar algo, pero hay una distancia para preguntarse y es como un rebote. De una. Em, ¿Hay algún libro que te haya como, bueno, capaz es este mismo que trajiste? ¿Hay algún libro que te haya marcado la forma en la que escribís? Puede ser tanto, digamos, los temas de los cuales hablás, puede ser la forma de la estructura de disponer las palabras, o puede ser alguna otra cosa que... Em, o sea, libro, como libro, siento que este libro, o sea, que es Mi Juventud Unida de Mariano Blatt, Ok. eh, que o sea, me marcó como no en cuanto a lo que escribo en sí, sino como en cuanto a lo que significó para mí el libro, ¿no? Como de sentir que me abrió esa puerta, eh, como de repente decir, ah, ok, esto también es poesía, ah, ok, esto es un chabón que es gay como yo, o sea, como sentir esa identificación, eh, que habla de hombres, que habla de coger con hombres, que habla de también de ese mundo gay que me atraviesa. Eh, entonces, como por ese lado sí, siento que Mariano Blatt y este libro, pero después es como que, no sé si hay un libro, sí hay como autores y autoras que como que me van como inspirando, por decirlo de alguna manera. Eh, pero es como que sí, creo que un poco como construir como la voz poética de cada uno tiene que ver como con ir buscando en distintos autores y autoras y como ir eh, apropiándose de eso, ¿no? Como ese gesto de apropiación, ¿no? Como eh, a veces es como eso capaz es como lo que después digo que van a cortar, pero es como si fuese como un poco saber robar. Eh, no me refiero a plagiar, pero sino que me refiero como, bueno, uno lee algo y dice, quiero escribir algo así, como quiero, Re. ¿cómo, no? Eh, pero, y como vuelvo a lo que decía antes, como de primero hay que leer y después para escribir, sino que es como que cada vez que uno lee, o al menos como lo que siento yo, es como que voy en mi cabeza armando como no sé, como un mundo de palabras e ideas y cosas que están ahí, que quedan dando vueltas y que después cuando me siento a escribir es como un poco inevitable que no aparezca ese mundo de textos y palabras e ideas que quedaron ahí como dando vueltas. Em, como a mí me sirve mucho leer para escribir, como porque me abre eso, me abre como mundos. Me gusta mucho leer novelas en general también, no solo poesía, Ok. porque siento que es como eso, como entrar en otro mundo, como viajar. No sé, me pasó mucho en cuarentena, seguramente a varios, como de leer, tener más tiempo para leer y al estar como literalmente encerrados en nuestras casas, como no sé, estoy leyendo un libro que como que puedo salir de mi casa leyendo ese libro, ¿no? Como que puedo hacer un viaje a través de ese libro y estar en otro lugar, en otro contexto, en otro tiempo. eh, Puedo ser otra persona. eh, entonces como eso, como que leyendo y conociendo a otros autores, como que me permite, es un poco como salir de mí mismo, pero para volver con otras herramientas. Eh, Como eso me pasa. Eh, y así como autores y autoras, no sé, eh, tipo autoras así que me volaron la cabeza, la Cecilia Pavón, eh, Eileen Miles, bueno, Joshua, un dios. Eh,
no sé, muchas, como Anne Carson, no sé, te digo lo que se me ocurre ahora, Vicente Ok. Luis. eh, pero no sé, con la poesía en general me pasa que casi siempre leo algo y me gusta. Eh, no sé. Bien. Bueno, sí, sabes. Bien. Voy a ir con una pregunta un poco Dale, profunda. Si no va, no va. dale. Hacemos un corte. Em, Ojo, Vika, que esto... Yo puse que era para niños estos videos. no, es apto ATP. ¿Cómo escribir? Y digo escribir porque tal vez antes no era poesía, era escribir en general. ¿Cómo escribir afectó em, la manera de militar para vos cuestiones más militar en general, cuestiones más sociales y cuestiones tal vez, bueno, digo, es un hecho social, pero digo, cuestiones más internas tuyas, como por ejemplo tu sexualidad. ¿Cómo sentís que escribir afectó a todo eso? Eh, sí, o sea, como que escribir, o sea, como afectó todo. Eh, eh, estoy pensando. Ok. Eh, ¿cómo, cómo la escritura afectó eso, como militancia? Eh, Sí, afectar como una afección, no como sí, sí, no como algo algo malo. negativo, sino Sí, sí, como sí, cómo transformó, por así decirlo, claro. cómo se metió en eso y generó algo. Sí, siento que me permite o me permitió como por un lado la escritura, siento que me enseñó eh, a estar solo un poco. Me enseñó como bastante como de la soledad, como que yo para escribir preferentemente me gusta o necesito o me sale cuando estoy solo. eh, o si estoy como en alguna situación con gente o lo que sea, es como un momento de eh, abstracción completa. O sea, estoy, aunque haya gente, estoy solo, digamos, cuando escribo. Que creo que es lo que sucede en general con la escritura. Eh, porque es como algo muy íntimo, ¿no? Como algo que uno necesita, como, ok, profundizar en uno mismo. Eh, entonces a veces creo que hay, como que creo que, como que también es necesaria como esa soledad, digamos, como el aprender a estar solo. Eh, que aparte también la escritura me acompañó mucho en todo lo que fue como COVID y cuarentena y demás. Eh, porque justamente era como un momento donde se sentía bastante esa soledad y la escritura me permitió como encontrarme con eso. Eh, y, y no sé, siento que cuando podés como aprender un poco más a estar con vos mismo, incluso si se quiere, o estar solo, como que eso también como que te modifica eh, como tus vínculos. No porque no quieras estar más con las personas, digo, vas a ser un ermitaño, Se encerraba. claro, pero no sé,
como que siento que me permite como otra distancia con las cosas. Eh, no sé si es bueno o malo. Eh, no sé, eso siento. Como... eso. Ok, bien. Em, O sea, volviendo. Como... ok. no, como también, no sé, pues me preguntabas por como la cuestión más de, como de sexualidad o esos temas. Em, sí, o sea, siento que tiene que ver como con en relación a lo político también. Em, por ejemplo, me acuerdo ahora, em, Eileen Miles, que es una poeta que me gusta mucho, que es una poeta lesbiana de Estados Unidos, está viva. Ahora es una mujer grande. Eh, y en una entrevista ella dice algo así como que la poesía es un estado del deseo, porque ella como que en sus poemas no escribe lo que, o sea, a veces sí escribe lo que pasa, pero no le interesa tanto como escribir lo que sucede en la realidad, sino lo que ella quiere que suceda, ¿no? Como lo que ella desea que pase. Entonces, en ese sentido, siento que un poco me pasa eso, ¿no? Como a veces lo que escribo tiene que ver muchas veces con algo que deseo, como algo que no está, pero que me gustaría que esté, que suceda, conmigo, con la sociedad en general, con lo que sea, pero como si escribiera como diciendo, bueno, ojalá, ¿no? Como ojalá pase esto, ojalá esto suceda. Eh, y creo que ya en ese sentido de poder como expresar ese deseo o expresar ese ojalá pase esto, aunque no suceda, ya uno está como de alguna manera, eh, nada, eso, como poniendo su deseo ahí para que ojalá pase. O sea, no sé si lo voy a lograr con esto que estoy escribiendo, pero me gustaría que sí. Nada, me vino eso. Re. Me hizo acordar en una materia de la facultad, leímos un texto súper interesante de cómo las ficciones crean realidades. Cómo hay cosas de la ficción que a veces uno cree que es una ficción y es algo ficticio y queda ahí, como en la nube. Pero cómo a partir de ciertas ficciones se pueden crear otras realidades. Y, y bueno, creo que es un poco lo que decías, como exponer ciertos deseos para, para hacer o para, digamos, ver como ciertos cambios que uno busca potenciar en sí mismo, en los demás. Así que nada. Sí, o sea, como que lo primero es eso, o sea, como lo primero es desearlo, lo primero es soñarlo, lo primero es imaginarlo. Eh, Re. como de ahí nace. Y bueno, después hay que ver si sucede o no, pero como lo primero es eso, como proyectarlo. Bien, diseño otra vez. Diseño. Bueno, para cerrar un poco, contanos un poco de tu libro. Vos sacaste un libro hace poco, contanos lo que vos quieras, pero si querés un poco contar cómo fue el proceso desde hacerlo, desde pensar la idea, lo que quieras y bueno, dónde se puede conseguir. Dale. Danos un panorama completo.
Bueno, el año pasado, eh, creo que el año pasado, sí, diciembre del año pasado, em, publiqué mi primer libro, se llama El Artefacto. Corte. Corte, corte. El futuro. El futuro es un artefacto explosivo que salió por Acordeón Editorial y bueno, nada, salió en diciembre del año pasado, pero fue como un proceso de más de un año. Eh, Durante la cuarentena empecé como a escribir mucho y a dedicarle mucho tiempo a eso, a la escritura y a la poesía. eh, y corregía mis textos con Flavia, que es mi profesora. Eh, y nada, escribía. En un momento me di cuenta que tenía como no sé, muchos poemas escritos. Y, y dije, bueno, me gustaría como hacer un libro con esto. Eh, y ahí como donde empieza como todo el viaje nada, de primero como de buscarle un sentido, ¿no? Como a eso que estaba escribiendo, de agarrar los poemas y decir, bueno, estos creo que van por el mismo lado, estos me parece que no tienen nada que ver, y empezar como a encontrar ahí como conexiones entre lo que estaba escribiendo, como no eran poemas que simplemente estaban ahí, sino que habían temas que se repetían, eh, personas, situaciones eh, y demás, ¿no? Que construían, a mi manera de ver, como un pequeño mundo, ¿no? Sí, eso, como un pequeño mundo, digamos, que, que podían entrar en un libro de poemas. Eh, entonces, nada, o sea, como que estuvo primero como toda esa primera escritura, digamos, de todos esos poemas, después como el momento de tener la decisión, por decirlo de alguna manera, de, ok, quiero publicar un libro con esto. Eh, Ahí empiezo como a corregir más en profundidad con Flavia cada poema, ¿no? Como leerlo, corregirlo, pulirlo, mejorarlo, hasta que quede como algo que me parezca que va. Eh, Después intentar como buscarle un sentido más amplio al libro y como lo mismo como con el orden de los poemas, ¿no? Como bueno, este va primero, este va después. Entonces me pasó como el poema que está último en el libro, como no es que lo escribí último, pero cuando lo escribí dije, este poema cierra el libro. Ok. Como, y fue así. Eh, todo ¿Te lo ese, acordás? ¿qué poema es? O sea, ¿te lo Eh, acordás cómo es? ¿Cómo es? Tipo, ¿Para decirlo? sí, No, no, tengo el ok. libro igual ahí, pero... Bueno, después para cerrar Sí, podemos sí. leerlo. Dale. Eh, Eso, y bueno, nada, como una vez que más o menos como sentí que tenía algo medianamente cerrado, o sea, el manuscrito, eh, mandé un par de mails a algunos editoriales, entre ellas Acordeón, y ahí empiezo a trabajar con la editorial, con Acordeón, con Rebeca, que es mi editore, eh, y ahí fue como un trabajo de un año, más o menos, de seguir corrigiendo los textos, agregar poemas nuevos, sacar poemas, eh, e ir buscándole como nada, que el libro, digo, que quede lo más cerrado posible, digamos. Es como, no sé, creo que uno nunca termina de sentir que está completo, pero bueno, hay un momento en el que dice, ok, hasta acá. Eh, y nada, todo ese proceso de corrección, de edición, eh, es como, es como gran parte del trabajo en sí. Digo, no es que uno un día se despierta, escribe un poema y listo, ya está, este es un poema, y va y lo publica. Sino que es como uno escribe algo y después vuelve y lo relee y, o sea, es un trabajo, o sea, es un trabajo, es tiempo donde vos te sentás en la computadora o con el celular o lo que sea y lees y relees y sacas una palabra y la cambias por otra y
primero hiciste el corte de verso acá y después lo haces acá y sacas esto, agregas aquello, así hasta que sentís que está completo. Eh, y nada, una vez que tipo tanto yo como Rebeca sentimos que estaba cerrado como el libro en sí, eh, se publicó. Ok. Ok. Em, si tendrás que dar como algún consejo para alguien que tenga ganas de, de meterse en el ambiente, de escribir en general, no solo poesía, eh, o alguien que quiera publicar algo y ya escriba. Eh, no sé, o sea, leer para mí eso, como, por ejemplo, cuando empecé a escribir poesía lo hacía como muy intuitivamente y hoy leo lo primero que escribía y no me gusta un carajo, o sea, no me gusta, pero porque no, todavía en ese momento no leía tanta poesía, sino que era como eso bastante intuitivo, pero después cuando empecé a leer y a conocer diferentes autores, como, nada, se te abre la cabeza y es eso, como vas encontrando lo que vos querés hacer a partir de lo que hicieron otros, porque es así, o sea, no sé, mi papá siempre me decía como ya está todo inventado, y sí, un poco yo siento lo mismo. Entonces se trata como, bueno, de, con lo que ya está inventado, eh, hacer algo nuevo. Digo, nadie va a inventar la rueda. Eh, entonces es como eh, eso, para mí leer, como re importante. Y no sé, no frustrarse, como a veces como no todo lo que vas a escribir va a estar buenísimo. Como a mí me pasa que escribo algo y digo, esto es una verga. Y nada, o sea, no todo lo que uno escribe va a estar genial y va a ser increíble y lo vas a poder publicar. Digo, a veces simplemente lo escribiste porque necesitabas escribirlo y está ahí. Y a veces capaz tenés momentos de escribir mucho y después tenés momentos de que no te sale nada y está bien. Como a veces puede ser un consejo, como no presionarse. No sirve mucho, la verdad. Eh, como presionarse a eso. Eh, después no sé, quedan talleres, eso me parece que los talleres son espacios increíbles, donde te encontrás con otra gente que también escribe, que tiene intereses parecidos, eh, y compartir, eso está buenísimo. Hay una frase que me gusta mucho, que le dice Gabriela Begerman, que es una poeta argentina, en una entrevista que leí, no me acuerdo de qué año, que ella dice que los talleres de poesía son como estar todos juntos, solos en el mundo. Mm. Eh, y para mí tiene que ver un poco eso, ¿no? Como lo que decían antes, como de la soledad, uno cuando escribe está bastante solo. Entonces poder como compartir esas soledades, eh, siento que está bueno y ayuda mucho. Eh, y nada más. Ok. Bueno, vamos a cerrar con tu último poema del libro. Dale. ¿Sí? Tarata, ¿Eh? tarata. Y mirame a cámara, así. Lo mirás y dices. Dale. Este nunca lo leí encima, creo, en público. Ok. Mica. ¿Qué chica? Bueno, vamos a cortar ahí cuando termines. Quiero agradecerte por sumarte al espacio. Eh, y no, espero que te haya gustado Sí. como Ay. lo que se dio. Háganme quedar bien, por Te favor. vamos a quedar En la bien. edición. Ian. Sí, lo voy a hacer. Por La favor. re que editamos los dos. ¿Dónde podemos seguir lo que haces? Uy. En Instagram, @JuanChoripán. Y si quieren averiguar por el libro, le escriben a la editorial por Instagram, @acordeoneditorial. Bien. Piola. ¿Leo? Ahí.
No voy a mirar. Nah, No voy a hablar. Ok, está bien, está muy bien. Bueno. Eh, Odio esto. Es rarísimo. Siento que es más fácil leerle como a mucha gente que a 2 personas Y 3 cámaras. y 3 cámaras. El final de este viaje. El reloj digital marca la hora equivocada. Viajo de noche por la ruta. Un hombre conduce. Nos lleva. No conozco su cara. La ventanilla no se puede abrir. Por seguridad. Me protege de la oscuridad que se extiende afuera. Cada tanto. Una luz. Un pueblo. Un auto abandonado. Yo. Adentro. Pienso porque no puedo dormir. Creo que soy el último que queda despierto. El resto de los pasajeros viaja con los ojos cerrados. Por un momento me olvido que hay adelante, que dejamos atrás. ¿Quién nos espera? ¿Quién nos olvidó? Afuera, las cosas pasan sin que nada las detenga. No las veo, pero siento cómo se alejan y se alejan cada vez más. Reclino el asiento, cierro los ojos, intento dormir. Ojalá el sol me despierte pronto.